Economía y democracia. La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 abrió un periodo de grandes expectativas, pero también de fuerte incertidumbre. Con la caída de la monarquía llegaron al gobierno grupos políticos excluidos hasta entonces del poder, que quisieron poner en marcha muchas reformas económicas y sociales aplazadas hasta entonces. Los primeros gobiernos republicanos, presididos por Azaña, emitieron leyes que afectaban a casi todos los ámbitos de la realidad española. Pero a la mayoría de las medidas les faltó el consenso necesario para poder consolidarse. La conflictividad, que ya era alta desde los años de la Primera Guerra Mundial, aumentó y la sociedad española se fue polarizando. Los diferentes gobiernos que se sucedieron hasta 1936 no supieron aminorar las tensiones. En julio de ese año, el golpe de Estado militar radicalizó aún más las posturas y fue el detonante de la Guerra Civil Española. La llegada de la Segunda República trajo consigo una nueva constitución y varias leyes muy progresistas para la época con las que se quería transformar el país. Algunos de los cambios más significativos fueron la separación legal entre Iglesia y Estado, el derecho al voto de las mujeres, la ley de divorcio o el reconocimiento al derecho de autonomía de algunos territorios históricos. También hubo muchas novedades en la economía. Los nuevos gobernantes no trataron de subvertir el marco económico y respetaron escrupulosamente las reglas básicas del capitalismo. Pero la llegada por primera vez al gobierno de partidos de izquierda dio lugar a una legislación muy favorable para los trabajadores. Se pretendía, en definitiva, una transformación económica y social que muchos sectores influyentes no estaban dispuestos a aceptar. Desde hacía muchos decenios, los grandes grupos de presión españoles, como los terratenientes o los grupos industriales, habían tenido una relación directa con el gobierno o con los sucesivos gobiernos, de forma que habían influido claramente en sus políticas. De hecho, algún grupo de presión tenía su sede en el Ministerio de Fomento. La proclamación de la República, el nuevo régimen del 14 de abril, lo que implicó fue la ruptura de este mecanismo de influencia y, por tanto, una caída de sus expectativas de poder influir en las políticas gubernamentales, lo cual a su vez llevó a una caída brutal de la inversión. Esto, junto con los problemas suscitados en el ejército y la Iglesia, lo que provocó fue que desde muy pronto el nuevo régimen tuvo que enfrentarse a los grandes grupos de poder que habían configurado la estructura institucional española desde prácticamente el siglo XIX. En efecto, la Segunda República tuvo enfrente desde muy pronto a algunos de los grupos de poder más influyentes: militares descontentos con la reforma del ejército, empresarios reticentes con la política económica y laboral, terratenientes opuestos a la política agraria y una Iglesia que veía peligrar sus privilegios seculares con nuevas leyes que incluyeron la disolución de la Compañía de Jesús en 1932. En el ámbito económico, uno de los cambios más ambiciosos que trataron de llevar a cabo los primeros gobiernos republicanos fue la denominada reforma agraria, una ley aprobada en 1932 que pretendía resolver algunos de los problemas de la agricultura española. Desde principios de siglo, el sector agrario se estaba modernizando técnicamente, pero esa modernización había estado acompañada de muchos conflictos sociales que se achacaban a la mala distribución de la tierra. Especialmente en la mitad sur de la península, los grandes latifundios ocupaban la mayor parte de la superficie agraria, y miles de jornaleros sin tierra dependían del trabajo ofrecido por unos terratenientes que controlaban social y económicamente el mundo rural.
fines de la década de los 20 todo el mundo estaba de acuerdo en que había que actuar urgentemente sobre el llamado problema agrario, aunque solamente fuera para mitigar los temores a una revolución social. Frente a una cierta rigidez en la estructura de la propiedad de la tierra, desequilibrada sobre todo en España del latifundismo, el mercado de la tierra y el mercado de arrendamientos estaban bastante desregulados, de tal modo que el colono no tenía asegurada la estabilidad en la posesión de la tierra y el jornalero se veía sometido a situaciones de desempleo sin el colchón amortiguador de un estado de bienestar, de seguros de desempleo, etc. Finalmente, el grado de movilización sindical y política había aumentado sensiblemente después de la llegada de la Revolución Rusa y, por otra parte, el cambio político de la República abrió expectativas de querer resolver urgentemente el problema agrario, expectativas abiertas desmesuradamente por algún político de la República que prometió asentar miles y miles de familias campesinas en el mes de agosto de 1931. La reforma agraria no fue un invento de la República Española. En los años 20, varios países del centro y del este de Europa habían acometido reformas que a veces siguieron métodos de expropiación radicales e incluso sanguinarios, como los utilizados por Stalin en la colectivización soviética. En España se optó por una solución mucho menos drástica. Se expropiaba la tierra a los grandes propietarios, pero indemnizando a la mayoría. Solo una parte de la nobleza podía ser expropiada sin ninguna contrapartida. A partir de ahí, las tierras nacionalizadas se repartirían primero entre los jornaleros y después entre los pequeños campesinos, con el fin de crear explotaciones rentables. Con todo ello, se quería favorecer la redistribución de la tierra y de la renta. Pero en un país que seguía siendo principalmente agrario, la reforma significaba algo más. Cuando se trata de implantar la reforma agraria, ya se conocían las distorsiones que habían tenido lugar en varios países del este y del centro de Europa, de modo que los políticos republicanos no pensaban en restringir la reforma a parcelar latifundios. Frente a la descalificación con la que suele afrontarse el tema de la reforma agraria, hay que tener en cuenta la oportunidad de medidas que actuaban sobre la propiedad de la tierra, sobre la explotación, intensificando su uso o exigiendo rebajas de rentas, y en el mercado de trabajo. A los que descalifican el tema de la reforma agraria habría que preguntarles qué medidas alternativas había en aquel momento en el que coincidían, por una parte, una situación de desempleo crónico, un desarrollo industrial limitado que impedía absorber éxodos rurales masivos y un contexto internacional depresivo que cerraba la válvula de la migración exterior y la de las exportaciones agrarias y por lo tanto disminuían tanto las remesas de migrantes como las divisas. En suma, yo creo que la reforma agraria estaba ideada para cebar un proceso de desarrollo endógeno en tiempo de crisis. Sin embargo, no se pudieron cumplir los objetivos. Los sectores sociales menos favorecidos apoyaron la reforma con entusiasmo, porque vieron la posibilidad de mejorar su precaria situación económica. Pero los grandes terratenientes se opusieron a ella, y también lo hicieron muchos pequeños propietarios de la mitad norte del país, que temían la expropiación de sus pequeñas explotaciones. Y todo eso, además de otras dificultades técnicas y organizativas, frenó el avance de la reforma. Si el gobierno había previsto el asentamiento de 60.000 campesinos al año, en 1933 tan solo unos 4.000 se habían beneficiado de las medidas reformistas. La reforma agraria no avanzó debido a sus propias orientaciones y a los obstáculos que se le pusieron en el camino. Respecto a lo primero, y en lo que se refiere a asentamientos, el propio director del Instituto de Reforma Agraria ya señaló los límites legales que impedían asentar campesinos sin que tuvieran un respeto escrupuloso a los propietarios afectados, y también los límites técnicos, en el sentido de que había que respetar las tierras de pasto y contar con el asesoramiento técnico oportuno.
En conjunto, estos límites hicieron retrasar la aplicación de la reforma agraria más de 2 años, con lo cual los jornaleros, los pequeños campesinos no siempre aceptaron sumisamente este aplazamiento. Hay que señalar, sin embargo, que el obstáculo principal vino de los propietarios o de los grandes arrendatarios, por otra parte beneficiados por el descenso de las rentas, que trataron de obstaculizar por activa y por pasiva la implantación de la reforma agraria. Además de la reforma agraria, los primeros gobiernos republicanos tomaron también medidas que pretendían mejorar la situación de los obreros industriales. La labor de Largo Caballero, político socialista que ocupó la cartera de trabajo entre 1931 y 1933, fue muy favorable para los derechos de los trabajadores. Se fijó un salario mínimo, se estableció una jornada laboral de 8 horas. A través de los jurados mixtos y del llamado control obrero, los trabajadores tenían voz y voto para decidir la duración mínima de los contratos, las condiciones en que se podían realizar despidos o la regulación de los salarios. Las medidas consiguieron mejorar la situación de algunos sectores obreros, pero sus efectos sobre el conjunto de la economía fueron ambiguos. La proclamación del régimen del 14 de abril suscitó una inmensa esperanza en la mayoría de la población española por mejorar su situación laboral, que era bastante precaria. Sin embargo, la economía española tiene unos costes de producción muy altos, de ahí su baja competitividad internacional, con lo cual estas subidas de salarios lo que comprimieron fueron los márgenes de explotación de gran parte de las empresas y de las explotaciones agrarias. De esta forma, el crecimiento de la productividad inferior al de los salarios lo que provocó fue un deterioro de la situación económica que acabaría repercutiendo gravemente sobre la estabilidad del régimen republicano. Los rasgos de inestabilidad eran sin duda evidentes. Muchos empresarios recelaron de las nuevas políticas y se movilizaron contra ellas, alegando que generaban inseguridad e incertidumbre en los negocios. Además, algunos capitalistas decidieron poner su dinero a buen recaudo fuera del país y la fuga de capitales agudizó los problemas. Sin embargo, no todos los efectos de la política laboral fueron negativos. Durante la Segunda República, la política laboral de los gobiernos republicanos fue favorable a los sindicatos y permitió unos aumentos salariales bastante generalizados. Estos aumentos salariales repercutieron en mayor demanda de bienes de consumo, alimentos y productos de la industria alimentaria, productos de vestir, calzado, también todo el equipamiento doméstico. Todo ello estimuló a la industria de bienes de consumo. En cambio, la industria de bienes de equipo, de bienes de inversión, quedó perjudicado por diversos motivos. Uno de ellos es por la misma existencia de estos aumentos salariales que deprimieron las expectativas de beneficio, pero también porque la República cambió la política de financiación de los ferrocarriles y la política de apoyo a las empresas productoras de bienes de equipo que había venido realizando la dictadura, con lo cual ahí también cayó esta demanda. Y finalmente, no hay que olvidar, fueron años muy depresivos internacionalmente que no animaban a los empresarios a realizar inversiones de mucha perspectiva temporal. Y es que la Segunda República coincidió con una fuerte crisis económica internacional. Desde finales de la década de los 20, la economía norteamericana, que era ya la más potente del mundo, había entrado en una fuerte recesión cuyo síntoma más evidente fue el crack de Wall Street en 1929. Los norteamericanos cancelaron los créditos con los que estaban ayudando a la reconstrucción europea después de la Primera Guerra Mundial y repatriaron el capital a Estados Unidos, lo que extendió la crisis a otras partes del mundo como si fuera un reguero de pólvora. Después de los felices 20, los años 30 se convirtieron en los tiempos más duros que jamás hayan vivido las economías capitalistas. Las inversiones se desplomaron, mientras las tasas de desempleo se disparaban.
Cada país trató de afrontar la situación por sí mismo, cerrándose al exterior. El comercio internacional atravesó su peor momento desde el inicio de la Revolución Industrial, y aunque los efectos de la crisis no fueron devastadores para la economía española, sí contribuyeron a inventar la inestabilidad. La depresión económica internacional iniciada en octubre de 1929 supuso, entre otras causas, una caída brutal, espectacular de los intercambios entre países del comercio internacional. A pesar de que la economía española era una economía más abierta de lo que a menudo se ha tendido a pensar en 1929, las repercusiones de esta recesión fueron limitadas dentro de España. A ello contribuyó de forma muy importante la devaluación de la peseta, que fue prácticamente constante entre 1928 y 1932, lo cual abarató los productos españoles adquiridos por otros países. Ello no quiere decir que las repercusiones de la crisis fueran inexistentes. Los sectores exportadores de minerales o de productos agrarios, de aceite, de cítricos o de vino, experimentaron problemas sensibles durante estos años. Aún así, las repercusiones de la recesión en España fueron mucho más moderadas que en la de los restantes países europeos. Frente a los problemas económicos que aquejaban al país, los gobiernos republicanos introdujeron algunos cambios en la política presupuestaria. El gasto público se reorientó hacia algunas actividades, como la educación, que hasta entonces habían estado claramente desatendidas. El gobierno supo ver la importancia que tenía la formación para el desarrollo del país. Entre 1931 y 1933 se crearon alrededor de 10.000 escuelas, aumentó el número de maestros y se organizaron las misiones pedagógicas, con el fin de acercar la cultura al mundo rural. El grupo de teatro La Barraca, dirigido por Federico García Lorca, realizó también una importante labor cultural. Al mismo tiempo, se intentaron mejorar los ingresos presupuestarios, introduciendo algunos impuestos que ya funcionaban en los países más adelantados. La política fiscal durante la Segunda República hay que decir que no se diferencia grandemente de la que hizo la dictadura de Primo de Rivera, al menos en el nivel del gasto público y en el nivel de déficit, fueron más o menos similares. Lo que sí hubo un cambio fundamental fue en la estructura del gasto y en la estructura de los ingresos, ¿no? Por lo que se refiere a la estructura del gasto, ahora se llevó a cabo una política fiscal anticíclica, había una crisis y se hacían pequeñas obras para combatir el desempleo y se hacían también pequeñas obras en escuelas para favorecer la educación, ¿no? Con respecto a la reforma tributaria, que quizás sea lo más importante de la Segunda República, hay que decir que por fin se pudo aprobar un impuesto sobre la renta en España, en 1932, por obra de Jaume Carner. Este proyecto venía presentándose a las Cortes Españolas desde 1910 y había fracasado sistemáticamente. Incluso José Calvo Sotelo, el ministro de Hacienda de la dictadura de Primo de Rivera, intentó implantar este impuesto, pero fracasó. Las dictaduras son unos obstáculos infranqueables para las reformas tributarias. Pero luego Carner, dada la situación más democrática del primer bienio de la Segunda República, pues consiguió aprobar ese impuesto complementario sobre renta, que en realidad era un impuesto cedular que mantenía los impuestos reales sobre el producto y que añadía un impuesto complementario que tenían que pagar las rentas que superaran 100.000 pesetas anuales. El problema es que los ministros que lo siguieron no fueron profundizando en la progresivización de ese impuesto. En conjunto, las medidas gubernamentales no consiguieron sanear la situación económica y la inestabilidad fue en aumento. El retraso en aplicar la reforma agraria, la crisis de la industria pesada o el incremento del paro hicieron que los conflictos se recrudecieran y alcanzaran en algunos casos tintes sangrientos. En 1933, una carga de la fuerza pública causaba una matanza de anarquistas en el pueblo gaditano de Casas Viejas. Poco después, la erosión del gobierno llevó a la convocatoria de nuevas elecciones y los comicios celebrados en noviembre de 1933 cambiaron sustancialmente el mapa político. La ceda de Gil Robles, un partido de derecha católica,
aglutinaba buena parte de los votos y se convertía en el grupo clave para gobernar el país. Los gabinetes que se sucedieron hasta diciembre de 1935 llevaron a cabo una labor legislativa ambigua que, en algunos aspectos, trató de frenar las medidas adoptadas en los años iniciales de la República. Se recortaron los presupuestos para llevar a cabo la reforma agraria, que quedó prácticamente paralizada. Se tomaron medidas que favorecían a algunos terratenientes, al devolverles las tierras expropiadas. En general, hubo un acercamiento a los sectores tradicionales de poder económico que contribuyó a mejorar las expectativas empresariales. La incertidumbre en los negocios disminuyó y la inversión, que había caído desde 1930, comenzó a recuperarse. Pero la mejora de algunos indicadores económicos no fue suficiente para suavizar la crispación social que vivía el país. Los grupos de izquierda vieron en los gobiernos de la CEDA un regreso a la situación anterior a 1931. Aún más, la existencia en ese partido de sectores cercanos a la ultraderecha y las grandes movilizaciones que puso en marcha su líder, Gil Robles, hicieron que algunos sectores obreros identificaran a la CEDA con el fascismo y el nacionalsocialismo, que en esos años triunfaban en Italia y Alemania. Además, algunos sectores quisieron acelerar los cambios. En octubre de 1934, el intento revolucionario de Asturias y la represión que le sucedió se cobraba la vida de más de 1000 personas. Las huelgas y los conflictos fueron también habituales al año siguiente, y el gobierno gastaba cada vez más dinero y energías en mantener el orden público. Las nuevas elecciones, convocadas para febrero de 1936, permitieron formar gobierno al Frente Popular, una coalición que aglutinaba, entre otros, a la izquierda republicana de Azaña, a socialistas y a comunistas. Pero los objetivos del Frente Popular eran ambiguos. Algunos sectores de la coalición querían retomar las transformaciones que se habían iniciado con la proclamación de la República en 1931. Otros eran partidarios de transformaciones más revolucionarias. A las urnas vamos con dignidad a vencer a los tiranos de nuestra libertad. A vencer a los tiranos de nuestra libertad. El obrero miserable que vende el voto al burgués, nuestro desprecio merece por su infame proceder, por su infame proceder. Los intentos de acelerar la reforma agraria, la amnistía para los trabajadores acusados de desórdenes públicos y las nuevas reivindicaciones laborales fueron mal digeridas por los sectores patronales y el clima de conflicto social se hizo mayor. La derecha y una buena parte de los grupos económicos influyentes comenzaron a reclamar un gobierno de autoridad que pusiera fin a los desórdenes. El 18 de julio de 1936, siguiendo una tradición tristemente célebre en la historia contemporánea española, varios militares se sublevaban contra el gobierno legalmente constituido. Era el comienzo de la guerra civil.